Artículo. SCP-002 Clase de objeto. Euclides Procedimientos Especiales de Contención. SCP-002 debe permanecer conectado a una fuente de alimentación adecuada en todo momento, para mantenerla en lo que parece ser un modo de recarga. En caso de interrupción eléctrica, la barrera de emergencia entre el objeto y la instalación debe cerrarse y evacuarse el área inmediata. Una vez que se restablece la potencia de la instalación, las ráfagas alternas de rayos X y luz ultravioleta deben estropear el área hasta que SCP-002 se vuelva a fijar a la fuente de alimentación y vuelva al modo de recarga. El área de contención debe mantenerse a presión de aire negativa en todo momento. Se requieren equipos que incluyan un mínimo de 2 miembros, dentro de los 20 metros de SCP-002 o su área de contención. El personal debe mantener contacto físico entre sí en todo momento para confirmar que hay otra persona presente, ya que la percepción puede ser opaca, sesgada o influenciada por la proximidad al objeto. No se permite personal por debajo del nivel 3 dentro de SCP-002. Este requisito puede eximirse mediante autorización por escrito de 2 administradores de nivel 4 fuera del sitio. 2. El personal de comando emitido dicha exención debe ser escoltado por al menos 5 nivel 3 personal de seguridad durante la duración de su contacto y debe entregar temporalmente su rango y autorización de seguridad. Después del contacto, el personal de comando será escoltado al menos a 5 kilómetros de SCP-002 para someterse a una cuarentena y evaluación psicológica de 72 horas. Si el personal psicológico lo considera apartamento para el retorno al servicio, la autorización de rango y seguridad puede restablecerse cuando expire la cuarentena. Descripción. SCP-002 se asemeja a un crecimiento tumoral y carnoso con un volumen de aproximadamente 60 m3, o 2000 pies 3. Una escotilla de válvula de hierro en un lado conduce a su interior, que parece ser un apartamento estándar de bajo alquiler de tamaño modesto. Una pared de la habitación posee una sola ventana, aunque no se ve tal abertura desde el exterior. La habitación contiene muebles que, tras un examen minucioso, parecen ser huesos esculpidos, cabello tejido y otras sustancias biológicas producidas por el cuerpo humano. Toda la materia probada hasta ahora muestra secuencias de ADN independientes o fragmentadas para cada objeto en la habitación. Consulte el informe Mulhouse en Crossref. Document 000236003 para obtener detalles relacionados con el descubrimiento del objeto. Referencia. Hasta la fecha, el sujeto ha sido responsable de las desapariciones de 7 personas. También en su momento en la instalación se ha amueblado con 2 lámparas, una alfombra, un televisor, una radio, una silla de puff, 3 libros en un idioma desconocido, 4 juguetes para niños y una pequeña planta en maceta. Las pruebas con una variedad de animales de laboratorio, incluidos los primates superiores, no han provocado una respuesta en SCP-002. Los cadáveres tampoco producen ningún efecto. Cualquier proceso que el sujeto use para convertir la materia orgánica en muebles aparentemente solo se ve facilitado por la introducción de humanos vivos. Ver Mulhouse Report Docid. 000236003 Informe Mulhouse 000236003. El siguiente es un breve informe que detalla el descubrimiento de SCP-002. El sujeto fue descubierto en un pequeño cráter en el norte de Portugal, donde golpeó la Tierra desde la órbita. Encerrado en una capa de roca gruesa, el exterior carnoso del objeto fue expuesto por el impacto. Un agricultor nativo apareció en el sitio e informó sus hallazgos al anciano de la aldea. El sujeto ganó atención SCP cuando un agente de nivel 4 publicado en el área detectó una pequeña anomalía radiactiva generada por el objeto. Un escuadrón de recolección de personal de seguridad de SCP dirigido por el general Mulhouse fue enviado de inmediato al área, donde rápidamente aseguraron al sujeto en un contenedor grande y realizaron pruebas iniciales con sujetos reclutados del pueblo cercano. 3 hombres enviados individualmente a la estructura desaparecieron posteriormente. Al descubrir esta propiedad mortal del sujeto, el general Mulhouse emitió una orden de terminación de nivel 4 a de cualquier testigo, aproximadamente un tercio de la aldea, para garantizar que no haya conocimiento externo del objeto e inició su transporte a la instalación de SCP datos expurgados. Durante la preparación para el transporte, 4 miembros del personal de seguridad de SCP fueron dibujados inexplicablemente dentro del objeto, donde también desaparecieron de inmediato.
Después de la inspección, parecía que el objeto había crecido varios muebles nuevos y comenzaba a parecerse al interior de una sala de apartamentos. El general Mulhausen ordenó de inmediato la solicitud de varios trajes hazmat de clase tercero para los miembros restantes del equipo de seguridad, quien procedió a levantar el contenedor en un barco de carga en espera para su transporte a la instalación de contención SCP. Datos expurgados después de la terminación del general Mulhausen, SCP-002 fue reasegurado por el personal de SCP y llevado a una contención especial en clasificado, donde actualmente reside. Al personal con autorización por debajo del nivel 3 se le ha denegado el acceso al contenedor SCP-002 sin la aprobación previa de al menos 2 empleados de nivel 4 después del incidente.